capítulo 32, versículo 48. Deuteronomy 32, verse 48 through verse 52. Deuteronomio 32, del versículo 48 al 52. Que el Señor continúe fortaleciendo nuestras vidas, bendiciendo nuestras vidas a través de este tiempo de su palabra. Amén. And we believe that the Lord can and will continue to bless us through the reading of the scripture and through the time that we'll be in his house. Ya lo tenemos, Deuteronomio. Se lo voy a leer. Abra su corazón en esta mañana. Open up your heart. Leímos o compartimos de esto la semana pasada, pero no lo voy a compartir lo mismo. Solo quiero enseñarle algo más que no quise compartirle porque nos íbamos a tardar más. Okay? So I had mercy on you last week. So I saw something that I wanted to share with you, but I had to cut it. So it wouldn't be too long. As it is written to film like this. It takes too long. I'm glad it's not your mom, because your mom takes longer. Le digo, pues qué bueno que no es su mamá se tarda más. Pero bueno, gloria a Dios. Amén. Capítulo 32, vamos a leer y luego toma su lugar. Amén. Dice así. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo: sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte de Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel. Diga conmigo, Moisés pecó. Moisés pecó. Y nomás diga eso, nomás sé qué es. Dice el versículo, continuamos el versículo 51. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meribá de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Oramos y toma su lugar. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, por tu presencia, por lo que, Señor, ya has estado haciendo durante esta mañana. Gracias, Padre, y gloria a tu nombre por lo que hiciste el día de ayer, Padre, por tus hijas, Dios. Padre, toda gloria y honra, Señor, sean para usted, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, y en esta mañana nuestro corazón, Padre, está abierto para recibir tu instrucción, para recibir, Padre, lo que usted tiene para nuestras vidas, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Puede tomar su lugar en la presencia de nuestro Dios. Y en lo que usted se está sentando y acomodando, le recuerdo esto. Mirábamos la vez pasada, y claro, conforme leímos aquí, que Dios le está diciendo a Moisés, el siervo Moisés, le dice que suba y mire podríamos decir la promesa que Dios les había dado de la tierra prometida. We see here, and we were saying last week, that God is telling Moses, as we read, of course, that God is telling Moses, go up and see the promise that I had for my people, the promised land. Amen? But yet he's telling him, see it, but you're not going to go in. You're going to die there. Dios le está diciendo a Moisés, sube, ve, mira, pero tú no vas a entrar, ahí vas a morir. Entonces, había una pregunta para nosotros la semana pasada
que era Moisés no entró. Y nosotros, Moses didn't enter. And what about me? Moisés solo vio. Mire qué terrible que Dios nos diga, solo vas a ver aquello que te prometí, pero que no te atreviste a creerme y solo lo vas a ver de lejos, pero no lo vas a obtener. How terrible it would be for God to come and tell us, you're only going to see that promise that I gave you, but you didn't believe me, so you're only going to see it from a distance, but you will not receive it. That's terrible. Yo creo que eso es algo terrible. Porque hemos estado orando por años por algo, creyéndole a Dios por algo que Dios nos dijo, no algo que nos imaginamos, algo que Dios nos dijo. We didn't imagine that promise that God gave us, but yet I pray that it doesn't happen. But what if that were to happen? That God says, see that promise that I gave you, which you thought it was not going to happen, but you're only going to see it, but you're not going to receive it. That would be terrible. Entonces estamos viendo esto que está sucediendo con Moisés. Entonces, ¿por qué quería ver esto y por qué quiero hablarle? Why is it that I wanted to share this with you? So we can see our where we stand. Para que quiero que miremos esto para ver dónde estamos nosotros parados o cómo estamos parados. O sea, nuestra condición delante de Dios. How is our condition or relationship before the Lord? ¿Cómo está nuestra condición o nuestra relación con Dios? ¿Por qué? Porque miramos como Moisés, Dios le está diciendo a Moisés, no vas a entrar. Pero Moisés no se está quejando. God tells Moses, you're not going to enter, but Moses is not complaining. Entonces, no vamos a ver lo que vimos la semana pasada, solo quería mencionarle esto, le menciono esto. Ahora, mirábamos, la vez pasada se lo menciono para que podamos entender lo que le voy a decir ahorita. Okay, I'm going to tell you this so you can understand what I'm going to tell you. Moisés, conforme leímos, no vaya ahí, conforme leímos en Éxodo, Moisés le decía a Dios, muéstrame tus caminos. Moses would ask the Lord, show me your ways. Let me go in your ways, not my ways. Moisés le decía a Dios, muéstrame tus caminos, no mis, o sea, en otras palabras, Moisés no quería andar en sus pensamientos, en sus caminos. Moisés quería andar en los caminos de Dios. Porque Moisés había entendido algo, que los pensamientos de Dios son mejores que los míos. Aunque parezca que los míos, hombre, wow, qué bárbaro me aventé. No, los pensamientos de Dios son mejor. God's thoughts are way better than ours. Okay? It doesn't matter how bad you think you are for ideas. God's ways are better. Los caminos de Dios son mejores. Entonces, esa es una de las cosas que miramos. No le voy a ver todo. La otra, Dios va a introducir al pueblo a la tierra prometida. God's going to introduce the people to the promised land. Amen? Sí, sabemos esto, ¿verdad? Dios iba van en la jornada para Dios meterlos a la tierra prometida. Pero Moisés declara algo a Dios y le dice, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques. Moisés está firme en decir, Dios, no importa qué tan bonito se mire allá, qué tan hermoso se vea por el otro lado, si tú no vas conmigo, Dios, yo no quiero ir. Moses declares one thing to God, and he says, Lord, I know you're taking us to the promised land, but if you're not going with us, do not take us out. I do not want to go. Y acordémonos que Moisés y el pueblo ya iban pasando por el desierto. ¿Ok? No crea que estaban en la ciudad. Don't think that the people of God and Moses at that time, they were in the city. You know, they were enjoying Wi-Fi and fast
fast internet and all the channels. No crea que el pueblo de Dios y Moisés estaban disfrutando la internet rápida. No crea eso, que tenían la televisión con todos con 850 canales y wow, los mejores canales. No, ya iban pasando por el desierto. Pero Moisés entiende esto y se lo declara a Dios. No solamente se lo declara, sino Moisés se paraba en eso. Moisés no solamente lo decía, sino Moisés lo vivía. Moses didn't just speak out the things, but he would live out the things. El problema con la iglesia de Jesucristo es que repetimos como el perico, pero no vivimos lo que estamos hablando. Amén. The people with the problem with the Church of Jesus Christ today, this 2022, is that we speak out things, but we don't live those things. We go to church and we repeat like the parrot, como el perico. No sé ni hablo. Solo repetimos las cosas, pero no vivimos las cosas. Moisés estaba viviendo lo que estaba hablando. Moisés dijo, si tu presencia no va, no nos saques, no queremos ir. Yo le decía esto, I was telling you this last week. Yo le decía que lo que podemos ver es que el pueblo quería llegar a la promesa de Dios sin Dios. I was telling you that the people of God, His people, wanted to get to the promise of God without God. And that does not work. Eso no funciona, iglesia. La mayoría de la iglesia de Jesucristo quiere llegar a la promesa sin el Dios de la promesa y no sucede así. Moisés por eso le decía, no nos saques. Si tú no vas, no nos saques. Pero el pueblo quiere llegar. Pero, ok. Y miramos un poquito, la semana pasada, no vamos a ver. Solo quería mencionarle esto para que entienda lo que vamos a hacer. O lo que vamos a ver. En el capítulo 31 de Deuteronomio, chapter 31 of Deuteronomy, el primer versículo, los primeros dos versículos, se los leo y platicamos más. Dice así, capítulo 31, chapter 31, dice, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Dios le dice, ya le había dicho, conforme a lo que Moisés está declarando, Dios le declara a Moisés, ya, no vas a pasar, no vas a entrar. Porque le dijo, no vas a pasar el Jordán. No sé si le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida, pero le dijo, no vas a pasar el Jordán. Pero para poder llegar a la tierra prometida, tenía que pasar el Jordán. So Moisés era inteligente y la tenía. God tells Moses, you're not going to pass the Jordan River. To be able to get to the promised land, he had to pass the Jordan River. So, because Moses was so clever, so smart, like the peers of people, he got it. He's like, okay, I'm not going to make it. Okay, so Dios le declara eso. Ahora, ahorita me entiende. En el capítulo, todo eso, pero el capítulo 32, en mi Biblia, en la Reina Valera, en chapter 32, en my version of the Bible, aquí se le llama el cántico de Moisés. Moses song or a hymn, something like that in English. Okay? Entonces, ¿qué es el cántico de Moisés? Es algo que Dios le dice a Moisés que le declare al pueblo de Dios. ¿Ok? Entonces, Moisés ya se va a morir. Diga, Moisés ya va a morir. Diga otra cosa, Moisés no va a recibir su promesa. Dios le declara a Moisés, se lo declaró, y ahora Dios le sigue dando instrucciones a Moisés. God tells Moses, you're not going to enter the promised land. You won't receive your promise. But still, God's still giving instructions to Moses.
Y se me va a poner serio. Cuando Dios no nos contesta algo, when God doesn't answer something, we stop listening to God. Cuando Dios no nos contesta algo, dejamos de escuchar a Dios. No, hermano, así como que no. Primero que todo, ya no venimos a la iglesia. First of all, we don't come to church. ¿A qué voy? Why do I go? God didn't answer. ¿Para qué voy? Dios no contesta. Ya no queremos orar. Antes orábamos por los alimentos, ya ahora ni por los alimentos. We stop even praying for our meals when God doesn't answer. Ahora notemos, Moisés sigue recibiendo la instrucción de Dios. Si usted mira el capítulo 32, no se lo voy a leer todo, capítulo 32, empezando del versículo 1, y mira, son 43 versículos de esta canción, de esta instrucción. If you read, if you see chapter 32, is first verse all the way through verse 43. That's the instruction or the song that God gives Moses for the people. So Moses is still leading the people up to this point. Although God told him, you're not going to go in. Aunque Dios le dijo a Moisés, tú ya no vas a entrar a la tierra prometida, Moisés todavía hasta este momento sigue guiando al pueblo por instrucción de Dios. En lo que es este canto, what is this song? Este canto es una advertencia de Dios al pueblo. This is a warning from God to the people. What's the warning? The warning we can see in chapter 31 in the last verse. Podemos ver el qué es este canto en el capítulo 31, versículo 29. Dice, porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Ok, so lo que está diciéndoles es todo esto va a estar sucediendo porque se van a corromper, van a dejar de escuchar a Dios, van a ser desobedientes delante de Dios. Eso es lo que es el cántico. Y usted lo puede leer en la casa, no se lo leo ahorita. Ok, si no, lo duerme. Se me desmaya. I won't read it to you because then you faint or you go to sleep while at it. Entonces, pero miramos una cosa, miramos que Moisés todavía sigue escuchando, poniendo atención a Dios y sigue guiando al pueblo. Amén. Otra cosa que quiero que miremos es esto. En el capítulo 33 de Deuteronomio, chapter 33, Deuteronomy, chapter 33, y ahí es del versículo 1 al 47, no se lo voy a leer todo, perdón, al 29, no se lo voy a leer todo, chapter 33, verse 1 through, all the way through verse 29, miramos, y ahí el encabezado, el título, the heading in my Bible is Moses blesses the 12 tribes of Israel. El encabezado, el título aquí dice, Moisés bendice a las 12 tribus de Israel. Ahora recuerde, Dios le acaba de decir a Moisés, te me vas a morir. No me dijo así, pero dijo, ahí vas a morir. ¿Ok? Después que Dios nos dice algo así o recibimos algo de ese estilo, empezamos a maldecir, ya no queremos bendecir. The church, and God is talking to the church. When the church receives a message from the Lord or receives something similar to what Moses received, which we're not going to receive that,
we stop blessing. We stop congregating. We stop listening to God. And of course, we're not going to bless anyone. I'm cursed, you're cursed. Cuando nos sentimos maldecidos, ahora todos van a ser maldecidos, no van a bendecir a nadie. Como dicen allá en South Pearson, a nadie. Ah, no te creas, no te creas. No se lo muestro. Ok, entonces Moisés, Dios, Dios le dice, vas a morir, no vas a entrar. You're not going to receive the promise. Pero Moisés todavía, no solamente está recibiendo la instrucción, pero Moisés todavía, por la condición de Moisés, por la relación de Moisés con Dios, Moisés todavía dice, vamos a bendecir al pueblo de Dios. Aleluya. ¿Pero por qué? Porque Moisés buscaba los caminos de Dios. Si nosotros buscamos los nuestros, si Dios nos da un mensaje de estos, olvídate, ¿dónde está la hermana? Allá andan en el nightclub. ¿Dónde anda la hermana? Allá anda en el club. ¿Cómo? El club de las hermanas intercesoras. No, el club allá donde viene Ramón Ayala. Perdón. Ahí andaba anoche, ¿no? I was there last night, I didn't see her. Moisés buscaba que Dios, que su presencia estuviera con él. Si tu presencia no nos lleva, no va con nosotros, no nos saques. If your presence is not going with us, don't take us out. I'd rather stay in the desert, but with your presence. Prefiero estar en el desierto, pero con tu presencia. Pero muchos preferimos llegar supuestamente a la promesa sin la presencia de Dios. Por eso, cuando usted reciba millones de dólares, cuando usted sea bien importante en su trabajo, cuando usted sea una persona que Dios le ha bendecido, no deje a Dios. Porque usted puede estar en Egipto, pero sin Dios. Y todo está mal. You can be in Egypt, but without God, and everything is bad. Money or positions don't bring joy in a person. Posiciones o dinero no traen gozo en una persona. La presencia de Dios sí trae gozo. Aunque estés en medio del desierto, even if you're in the midst of the desert, or chaos, or war, or whatever, if God is there, you're fine. Si Dios está contigo, está conmigo, en medio de cualquier situación, todo está bien. Por eso Moisés le decía, si tu presencia no va, no lo saques. Amén. Entonces, Moisés está en esta condición sabiendo que no va a entrar. Yo sé que a veces no sabemos todavía. Mire, y Dios es bien sabio. Dios no nos dice todo porque ya conoce cómo somos nosotros los pastores. Ustedes no, nosotros los pastores. God is wise. And so that's why he won't tell us everything, because he knows how we, the pastors, are. Of course, not you, right? Just the pastors. He knows how we are. He knows how human we are. Él sabe qué tan humanos somos. El humano, dale la noticia que no va a estar todo bien y ya se murió. You give the human the bad news that's going to happen in 20 years, and the human is dead now. Not in 20 years, dead now. Por eso Dios no nos dice todo. That is why God doesn't tell us everything. Okay? And to prove it, which I will not go there, if God doesn't tell the people when he takes them out of Egypt, cuando Dios saca al pueblo de Dios, y esto es para comprobar, cuando saca al pueblo de Dios, de Israel, lo saca de Egipto, no les dice que van a confrontar lo que van a confrontar, porque dice, si les hubiera dicho, se me regresa.
Eso lo declara la Biblia. Amén. No voy a entrar ahí para que no tardarlo más. Pero Dios por eso no nos dice todo. Pero a Moisés le dijo, no vas a entrar. He doesn't tell us everything, but Moses, he told Moses, you're not going to make it in. But because Moses was in his presence, porque Moisés buscaba su presencia, Moisés podía con esa verdad. Because Moses had that relationship with the Lord, he could handle that truth. And nosotros estamos buscando respuestas de Dios, pero Dios dice, no puedes, hijo, con lo que te quiero, con lo que te puedo decir. We're seeking for answers and God to tell us stuff and things, but God says, son, you can handle it. So I'd rather not tell you. I want you alive in 10 years. If I tell you now, you're going to be dead now. Te quiero vivo en 10 años. Si te digo ahorita, te me mueres. Te me mueres aquí. Ok, porque nosotros así somos. Ya preparamos el funeral para, yo en 10 años, 5 meses, 4 días, me muero. In 5 months, 10 in 5 years, 10 months, and 5 days, I'll die. Así somos los humanos. Moisés tenía esa relación con Dios y Moisés permanecía en esa presencia con Dios. Moses had a relationship with the Lord and remained in that presence of God. So Moses could handle the truth. Moisés podía aguantar o recibir la verdad de lo que Dios le hablaba. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiero que usted y yo miremos en esto? Es de que nosotros debemos de buscar estar en la presencia de Dios en verdad y buscar los caminos de Dios, no los nuestros, para poder soportar cualquier cosa que pueda venir a nuestras vidas. And we can seek His presence, be in His presence, know Him, okay? Have a relationship with Him. It doesn't matter what comes our way. We can handle it. Okay, we'll be okay. Amén. Dios todo lo conoce. Dios nos conoce a nosotros. Amén. Entonces, ahora, y mirábamos algo con Moisés. Se lo mencioné la vez pasada. Moisés, la razón que Moisés no va a entrar a la tierra prometida, the reason that Moses is not going to enter into the promised land is because Moses was frustrated. La razón que Moisés no entró a la tierra prometida es porque Moisés se frustró. Usted que no estuvo aquí la semana pasada, tal vez no sabe qué es frustración. You were not last week here, probably don't know what frustration is. La frustración nos puede hacer que nos perdamos recibir la promesa, iglesia. Frustration can make us lose our promise. Si nos frustramos, Moisés fue lo que le sucedió. Y eso lo miramos en el libro de Números. Hubieron 2 ocasiones que el pueblo se está quejando. Yo le decía esto, como que pudiéramos decir que era Dios injusto. I was telling you that it was kind of unjust because Moses was frustrated with God's people. I mean, not you, but, people of Israel. Le decía que era medio injusto porque Moisés estaba frustrado con el pueblo de Dios. Por eso Moisés se frustró. Moisés solamente estaba haciendo su trabajo. O estaba tratando de ser obediente. Moses was trying to be obedient and guide God's people. ¿Ok? Amén. Esto lo sabemos. Entonces yo le decía que era medio injusto porque el pueblo se estaba quejando y quejando. En una ocasión se quejan porque el agua está amarga y Moisés ora a Dios y Dios sana las aguas, so ahora pueden beber. In one instance, the people of God are complaining because there are bitter waters, they cannot drink it because they'll die if they do. So Moses prays to God and God heals the water so they're able to drink. Another occasion, the people of God again are thirsty. En otra ocasión, el pueblo de Dios tiene sed y Moisés clama a Dios y Dios le dice, golpea la roca y te va a dar agua.
Another instant, God, the people again are thirsty. God tells Moses, strike the rock and you'll get water. They'll drink. Them and their animals. Ellos y sus bestias van a beber agua. En esta otra ocasión, también, otra vez, el pueblo se está quejando y otra vez Moisés clama a Dios y Dios le dice, háblale a la roca y te va a dar agua. Pero Moisés estaba frustrado. Moses was so frustrated that he didn't speak to the rock. He stroked. Le pegó a la roca. Striking the rock instead of speaking to the rock. Porque Moisés estaba frustrado. Y así, otra vez rebeldes, van a beber agua ahora sí. Hasta que se les hinche la panza. Moses is frustrated, and because of that, he did not enter into the promised land. Right? That's gonna adjust. Anybody can agree with me? ¿Verdad que eso como que no es muy justo de parte de Dios? No tenga miedo, no. Hay un rayo. Para nuestro, ¿verdad? Como que no es justo, Dios, Moisés, por mira, esta gente que no entiende. Les mando un mensaje y les contestan y te metes por Google y no se meten. Y les dicen oren y no quieren orar. ¿Qué silencio? El pueblo había sido causa que Moisés se frustrara. No se enoje cuando el líder se frustra. ¿Okay? Dele chance. Have mercy on the leader when he's frustrated. ¿Lo viste? No, hombre, y eso que es siervo de Dios. Sí, cómo no, no sé cómo de andar. Pues Dios frustrado con la gente. Okay, so have mercy on the leaders, okay? Have mercy on the leaders. So your brother, your sisters, have mercy on the leaders. Tenga misericordia con los líderes. Okay? Tenga misericordia. Ore por ellos, diga. Ore por ellos. Entonces, quiero que vayamos al libro de Números. Okay, libro de Números, capítulo 14. Libro de Números. Ahí sí le voy a leer un poquito más. Solo un poco. Y ahí podemos, usted léalo, yo no se lo leo. Y si no lo va a leer, dígame, se lo leo ahorita. Usted lea bueno, todo el capítulo 14, ok, pero yo solamente le voy a leer del versículo 20 al 35. I'm only going to read from verse 20 to verse 35. You read the whole chapter, ok. Versículo 20 dice así. Entonces Jehová dijo, yo le he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria, diga, todos los que vieron su gloria y sus señales, ok, sigue diciendo, que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado, diga, lo tentaron, diga, they tempted him. Dice, y me han tentado ya 10 veces. Diga conmigo así como con emoción. Diga, 10 veces. 10 times. Voltea con su hermano y dígale, 10 veces. 10 veces. Y lo sigue diciendo. Dice, no me da la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles,
Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Diga, Jehová se enojó. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en aquella, exceptuando a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun. Pero vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Diga 40 años. 40 años. Dice, y ellos llevaron vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. Diga, un año por cada día. Un año por cada día. Dice, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Note como Dios le está diciendo a Moisés que ahora le dé este mensaje al pueblo. God is telling Moses to give this message to the people. The same message that he received. El mismo mensaje que Moisés recibió es el mismo mensaje que Dios le está dando a Moisés para el pueblo. ¿Por qué? Porque se quejaron. Diga, porque se quejaron. They complained. They murmured against God. Cuando nosotros nos quejamos porque Dios no ha hecho algo, estamos murmurando en contra de Dios. When we complain, listen to this, church. Listen, escuche esto. When we complain, cuando nosotros nos quejamos por algo que Dios no ha hecho, estamos murmurando en contra de Dios. When we complain about something that God has not done, we are murmuring against God. Notemos algo. Cuando conforme al Nuevo Testamento, nos enseña la palabra que no debemos de murmurar. Amén. The New Testament teaches us that we should not be murmuring. Here, we're murmuring against God. Nos enseña la palabra que no debemos de murmurar. O sea, yo murmurar de mis hermanos. Amén. Eso nos enseña la palabra. ¿Cuánto más que yo murmure de Dios? The word is teaching us, or teaches us, that we shouldn't be murmuring. Okay? But when we murmur against, or when we complain, when we complain because God hasn't done something, that is murmuring, and you're not murmuring against that one thing. You're murmuring against God. And that brings death. Cuando nosotros murmuramos en contra de Dios, eso trae muerte. No se lo digo yo, se lo dice la palabra, es lo que estamos viendo. Hay muchas cosas aquí, pero solo quiero apuntarle a unas de las cosas. Cuando yo me frustro porque Dios no me ha contestado, yo consciente en tal vez no diga, no hombre, Dios ni contesta, Dios ni sirve. When God has not answered something in my life and I get frustrated because of that, I may not do it in a loud voice, but in my mind, in my attitude, I am murmuring against God. And that brings death. Le voy a dar un ejemplo. Tal vez usted me esté viendo así como que no, hermano, no puede ser. ¿Quién habla bien contra de Dios? No, brother, that's not right. No one in the church would complain against
grandes, he's God. Well, we do. Maybe not with our mouth say, God, you know, you're not good. But in our mind, in my walk, en mi pensamiento y en mi actitud con Dios, le estoy diciendo, Dios, tú no contestas. No es cierto que eres Dios. No es cierto que eres todopoderoso. No es cierto porque mira, Padre, me contesta. No estoy diciendo con mi boca, pero con mi pensamiento. Más que como usted no puede leer mi pensamiento, tengo que hacerlo audible, ¿ok? Because I can read my mind, I have to do it with my mouth. Pero eso es lo que está sucediendo. En mi actitud, vamos a orar. Let's pray. Dentro de mí tengo una guerra diciendo, Dios no contesta. Inside of me, I have a war going on saying God does not answer. Why would I pray? Le voy a decir qué quiere decir murmurar. Yo pensé que murmurar era así como levantar falso. Yo pensaba eso. I thought that to murmur was to, you know, say like gossip about someone. Yo pensé que murmurar era como hablar chisme de alguien. Eso es lo que pensaba yo, pero estaba mal. Ahora lo estoy viendo. Alguien aquí va a aprender. Alguien va a salir hoy de la murmuración. Escuchen. Murmurar, la palabra viene de la palabra del hebreo lul, que no importa, porque no hablamos hebreo, hablamos español o inglés. ¿Ok? La palabra murmurar quiere decir morar, to dwell. La palabra murmurar quiere decir quedarse permanentemente, to abide permanently. La palabra murmurar quiere decir quejarse, complain. Entonces, esto es lo que yo le puedo decir. Cuando nosotros murmuramos, o sea, de Dios, cuando nosotros murmuramos, y aún de alguien más, pero vamos a decirle Dios, cuando nosotros murmuramos o nos quejamos, no con mi boca, pero con mi actitud delante de Dios, y Dios conoce todo. No tengo que decir, Dios sabe que usted anda encantado, dice Dios. He's bothered. Los ángeles. No, I don't see the face. No, inside I see that. Los ángeles pues tal vez no los miran, pero Dios dice, no, yo los conozco. Andan enjetados. Palabra del día. Andan enojados. Cuando nosotros murmuramos, cuando nosotros nos quejamos, lo que estamos haciendo una instancia. We're lodging. Así como cuando usted, bueno, por ejemplo, ahorita se usa mucho esto, que los ríos ya tienen cabañas. They have little places where you can lodge. You don't live there, but you lodge there for a weekend. Usted no vive en esas cabañas, pero usted renta esas cabañas y ahí está por 2 o 3 días. So when you murmur, when you complain, you're lodging in a place where you don't belong. Cuando nosotros nos murmuramos, nos quejamos, estamos habitando, estamos tomando una habitación que no es donde nosotros pertenecemos. Por eso muchas veces no salimos de donde mismo. We're lodging somewhere where we were complaining. Estamos allá quedándonos en una estancia que nos quedamos cuando quejamos. Por eso, muchas veces, después de 25, 30 años, no, es que aquel día, desde ese entonces, no lo puedo pasar. ¿Por qué? Porque nos quedamos allá.
hicimos una estancia. We made a lodge and we stayed over there. Hace 25 años ya la persona a lo mejor ya ni existe y todavía estamos allá. Ahora, en Dios, esto está bien extenso, Pastor Cristal, esto apenas lo vi esta mañana, mientras me escuchaba la palabra. Pero esto está más profundo. Yo creo que muchos tenemos diferentes estancias donde hemos estado. We have different lodges. Y a lo mejor mi hermana que está a mi lado tiene su casita en un lado también. ¿Verdad que sí, hermana? Sí, hermana, sí, cierto. Sí. Dele usted también. Digo a la hermana. Déjame seguirle. Esto ya va a ser más profundo. Esto va a ser más profundo. Esto está bueno, está bueno. Entonces, Moisés está recibiendo el mensaje de Dios para el pueblo. Ahora, note, como le dije, solo le voy a dar unos puntos. El primero es esto. Es de que el Señor espera que si nosotros ya hemos visto, hemos recibido algo que Dios ha hecho, que usted y yo le creamos a Dios hasta el final por cualquier otra cosa. One of the first thing I want to mention that we're reading here, there's many more, is that God will get upset or bothered with a person that has received something along the walk, and now they stop believing. God gets bothered with a person that received from him, and now he's not believing or she's not believing. Una de las cosas que enoja a Dios, conforme a lo que estamos viendo, que leímos, versículo 22, y se lo leo, le leo el 21. Dice, mas ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, o sea, está asegurando lo que él está diciendo. Dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Dios se enoja porque dice, ya vistes mi poder y todavía me estás cuestionando. You saw my power, my might, and you're questioning me. Por eso la palabra Jesús en los evangelios nos dice que aquel que se le ha dado más, se le va a demandar más. That's why the gospel says that one that was much given, much will be required. Y también dice que se le va a demandar más a los que ya sabían. He also declares that it will be demanded from those that already know. We're a church, so we should know. And so it'll be demanded from us. The people that are still at the club, at the bar, that never been to church, never heard the gospel, God might give them a chance. But not you or die, because we already know. Dios tal vez le da una oportunidad al que está en el club que nunca ha escuchado de Dios, aunque hay muchos que han escuchado de Dios, a eso se les va a demandar. Pero se le va a demandar más a los que sabemos más que los que no saben. Los que no saben tienen más oportunidad porque no saben. ¿Está conmigo? Entonces, esa es una de las cosas, y déjeme le doy, y note cómo ahí mismo dice, porque me han tentado ya 10 veces. 10 veces. ¿Cuántas veces lo habré tentado yo? ¿Cuál será mi última? Diga conmigo, Dios tiene un límite. God has a limit for his mercy. Yes, his mercy endureth forever. Sí, su misericordia es para siempre. Pero estoy viendo su palabra, que Dios les puso un límite. La misericordia de Dios se terminó al número 10. 10 veces ya me han tentado y no me han escuchado. 10 times you tempted me. Enough. Yo a mis hijos, hey, last chance. Do it again.
I don't want to spank them. I don't. Believe me, I don't. And I tell them. They're like, yeah, well. No, pues. Los niños piensan que les damos su nalgada porque queremos estar golpeando. No. Pero oye, mi hijo, pues ya. Te dije 3 veces y todavía andas ahí brincando como chango. Ya. Amén. Cuando nosotros vamos delante de un juez aquí en la tierra, when we go before a judge, lo que sea, que me robé las uvas, I stole the grapes, they look so delicious and I didn't pay for it. Ok, ¿cuántas veces más te han pescado comiendo uvas? No, pues como 10. No, pague, órale. The judge will see your record. He'll see how many times you've done something. If you've never done anything, just don't do it again. Pero ya, hermano, pero sí, ya tenemos corrido, el corrido de la Geneva, el corrido del Orlando, el corrido del Coro. Ya tenemos corrido, espérate. Su misericordia. Dios dice, estás a punto de perder mi misericordia. You're about to lose my mercy. Es lo que sucedió aquí. 10 veces me han tentado. Yo sé que enseñamos que Dios es un Dios de misericordia. Amén. Amén. But when we tempt God, cuando nosotros le empujamos, así como los niños empujan a ver hasta dónde. Y luego cuando así estamos la iglesia. Dios. No, Dios es malo. Lo tentaste como 50 veces, guy. You tempted God so many times. Entonces podemos ver esta iglesia. Dios les dice no van a entrar. Otra cosa que podemos ver ahí es de que yo le decía, Moisés está llevando al pueblo, los está guiando porque yo le dije. Moisés le dice a Dios, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques. If your presence will not go, don't take us out. Otra vez, estaban en el desierto. Pero en el desierto podemos ver, conforme su palabra, que en el desierto, cuando querían pan, comieron pan. In the desert, with the presence of God, if you want bread, you will eat bread. En el desierto, cuando tienes sed, vas a beber agua. Amén. Es más. Vamos más para allá. No, le digo que los hijos se empujan a ver hasta dónde pueden llegar. I tell you, children will, not these right here, not these right here, but the other ones. Children will push as much as they can to see how far they can get. Los hijos se empujan a ver hasta qué tan lejos pueden llegar, no los de nosotros, claro. Ellos ya aprendieron, ya saben. Pero el pueblo de Dios estaba empujando porque primero empiezan con pan. Queremos pan. Ya cerraron la bakery. Para cuando termina el servicio ya se cerró. Hello. Se quejan que tienen pan, Dios les da pan. Y luego se quejan que tienen sed, pues cuando comes pan, hijo, pues te va a dar sed. When you eat bread, you're gonna get thirsty, pues of course, ¿ok? Y luego, no, empujan, le hallaron, no, aquí está bueno, carne. Let's ask for meat. Let's ask for something. Vamos a pedir carne. No, pues queremos carne. Allá, cuando vamos a Egipto, estamos en las ollas de carne. Y aquí pues no hay carne, no hay donde podemos comprar. Y ya llevaban todo el ganado, ¿no? They had all their animals next to them. Oye, pues, sácale, bro. Don't be so stingy. No sea codo, suelte, tuerca mojosa. Pero ellos piden carne. Dios
les da carne de tal manera que dice, se la van a comer toda. Y la palabra nos enseña, y se lo mencionaba, que les dio carne hasta que le saliera por las narices. It was so much that even the meat was coming out of their nostrils. No me quiero imaginar, no sé si lo hacemos. Estaban haciendo reciclaje. Bueno, vamos a continuar. Dios, con su presencia en medio del desierto, al pueblo hace que esté bien. Amén. In the desert, the people are okay, are good. That's what we need. Nosotros necesitamos la presencia de Dios para estar bien en donde sea. Amén. Dios nos prospera donde sea. En medio de la guerra, Dios nos prospera. En medio del caos, Dios nos prospera. En medio de todo. Yo engordé más cuando más batallé en las finanzas. I gained more weight when I was really struggling in the finances. That's when I gained the most weight. I'm not playing. I'm not playing. So save some room, just in case you struggle. Because if you're with God, you're gonna gain weight. Because God says, no, give to my child, give to my son, give to my daughter. Dios te da, hermano. En medio del desierto, Dios te da. En serio. Yo creo que ahí Dios lo malimpuso. Vamos a comer y vamos a comer. Nos sobraron invitaciones para ir a comer. Pues vamos. Gloria a Dios. Usted va a pagar, ¿verdad? God took care of us in that journey through that desert. En serio, no estoy jugando, iglesia, no estoy jugando. Le enseño fotos. Estaba como, bueno, no tampoco. Estaba delgado como alguien, pero llegó Dios. Amén. Dios te cuida. Entonces déjeme, Dios lo que le está diciendo, sus cuervos van a caer en el desierto. O sea, note la diferencia. Cuando nosotros buscamos los caminos de Dios, Dios nos lleva por el medio del desierto, nos da de comer pan, nos da de beber agua, nos da de comer carne, nos guarda, nos cuida. Pero cuando vamos en contra de los caminos de Dios, cuando vamos en nuestros propios caminos, cuando nos empezamos a quejar, a murmurar en contra de Dios, aquel lugar donde Dios nos lleva confiados, seguros, nos mantiene, nos guarda, nos cuida, nos protege, aquel lugar, aquel mismo lugar donde Dios iba a glorificar en tu vida. Escuche esto porque este es el Espíritu de Dios. Cuando nosotros entendemos que es Dios, aquel lugar que pareciera de muerte, Dios ahí te guarda, te bendice, te prospera, te fortalece, te equipa. Pero cuando vamos en contra de los caminos de Dios, cuando vamos en nuestro propio pensamiento, cuando nosotros nos empezamos a quejar, a murmurar, aquel lugar que Dios iba a usar para bendecirte, para prosperarte, para fortalecerte, para mostrar su gloria a tu favor, aquel mismo lugar que Dios tenía preparado para bendecirte, para darte, para sostenerte, aquel mismo lugar va a ser tu tumba porque te quejaste de Dios, porque murmuraste de Dios. Y Dios no lo prepara para matarte ahí, Dios lo prepara para bendecirte. Yo con mi mente humana miro lo feo, pero Dios dice, no, yo quiero bendecirte, quiero fortalecerte, quiero hacer de ti el hombre, la mujer que quiero hacer. When God takes you through that desert, it's not to kill you, that desert is to equip you, it's to strengthen you, it's to give or put His glory on your life, it's to anoint you, is to place a fire in your life that you will need to minister to others, that you will reach out to others. But when we go our own way, then that same place that God had established or prepared for us to be blessed, to be equipped, that same place will be the tomb for our lives when we go against God's ways. Cuando vamos en contra de los caminos de Dios, aquel lugar que Dios tenía preparado para usted, para mí, para equiparnos, para darnos, aquel mismo lugar va a ser lugar de muerte. Porque aquel lugar, el desierto donde Dios les daba el pan, les daba la carne, les daba el agua, cuando Dios los guardaba, los protegía, a ese mismo lugar, ahí Dios dice, ahí van a caer los cuervos. Por murmurar, por quejarte. No te quejes, iglesia.
No entiendo, Dios, pero gloria a tu nombre porque aquí no se te pasa nada. God, I don't understand. But glory to your name because you will not miss a thing. Everything, you know, and in everything you will do something in my life. Dios no te llamó para matarte. God didn't call people or took them out to kill them. God didn't call Moses to be a leader to kill him. Dios no llamó a Moisés para matarlo, ni al pueblo lo sacó de Israel para matarlo. No, quería bendecir sus vidas, quería glorificarse. Pero Moisés se frustró, el pueblo se quejó. Por eso no entraron. Y por eso Dios mismo, como leímos ahí, dice eso, dice, porque el pueblo, lo que sucede en los versículos anteriores que no leímos, por eso le digo, léanlo usted, cuando Dios le dice a Moisés, envía príncipes a mirar la tierra, a examinar la tierra. God tells Moses, send princes to go and inspect the land that I'm going to give you. But when they came back, they're like, no, there's giants. They're going to eat us alive. We're like grasshoppers before them. Ahí es cuando los espías, los príncipes vienen y dicen, no lo vamos a hacer, eso está muy duro, está muy difícil. Nos van a comer vivos porque delante de ellos estaban los gigantes. Dice, nosotros somos como chapulines delante de ellos. Solo el reporte de Caleb y Josué. Y por eso Dios dice, solo Caleb y Josué van a entrar. Los de 20 años para arriba, todos van a caer en el desierto. Porque el pueblo decía, no, van a tomar a nuestros hijos cautivos y van a hacer esto y van a hacer lo otro. Y por eso Dios declara, dice, ahora ustedes de 20 años para arriba van a morir sus hijos, son los que van a entrar y van a poseer la tierra. Los que dijeron que iban a estar cautivos. Y una cosa más declara, importante para todos nosotros, los que van a ser papás, los que ya son papás, los que son abuelos. Una última cosa le digo aquí, hay más, pero dice esto, vuestros hijos cargarán vuestras rebeldías. Vuestros hijos cargarán vuestras rebeldías. Ellos van a entrar, pero sus hijos van a cargar tus rebeldías. En otras palabras, lo que tú hiciste, ellos la van a pagar. Whatever you did, they're going to pay. Solo que usted y yo, nosotros como padres, como abuelos, nosotros, nuestro trabajo o nuestro compromiso con ellos es nosotros no andar en rebeldía. Porque lo que yo haga, yo tal vez me muera por andar en mi rebeldía. Pero lo que yo haga, mis hijos, mi descendencia va a cargar con ellos. ¿Qué culpa tienen ellos? Entonces, otra vez, le digo esto. Moisés, Dios le dijo, sube y mira. Y ahí no vas a entrar. Pero Moisés, después de eso, todavía, como leímos en el capítulo, bueno, no lo leímos, pero en el capítulo 33, Dios bendice al pueblo, bendice a las tribus, a las 12 tribus de Israel. Although God told Moses that he wasn't going to enter, in chapter 33 and verse 33 and verse 1 and on, Moses blesses the 12 tribes of Israel. ¿Por qué? Porque Moisés andaba en los caminos de Dios. Moisés se mantenía en la presencia de Dios. Y cuando estamos así, entonces podemos bendecir, podemos continuar. No importa que yo no tenga lo que yo estaba pidiendo. When we are in God's ways or in His presence, okay, it doesn't matter that I do not obtain what was promised or what I thought I would get. It doesn't matter. I can continue blessing. I'm not a curse. I'm a blessing because I will bless. Moisés estaba
parado en esa condición, en esa relación con Dios. Y Moisés podía bendecir, podía obedecer a Dios, aunque Dios le dijo, no vas a entrar. Amén. Entonces, vamos a ponernos de pie y vamos a orar que Dios nos dé esa determinación, esa actitud para nosotros continuar, no importa si nosotros no tenemos lo que estamos esperando. Vamos a hacer esta oración. Dígale, Señor, he escuchado tu palabra. En este día, yo te pido que me perdones si dentro de mí me he quejado. Padre, te pido perdón, porque eso es murmurar de ti. Yo en este día recibo tu perdón y te pido que me ayudes a avanzar, a continuar, a ser obediente a tu instrucción. Padre, que yo pueda ser de bendición, aún en medio de que yo sepa de que mi promesa no la puedo obtener. Señor, ayúdame a mantenerme en tu presencia. Señor, que yo pueda buscar tus caminos y no los míos. En el nombre de Jesús. Padre, que de hoy en adelante, en lugar de mi quejar, haya una alabanza. Que en lugar de un silencio por decepción, que haya adoración a ti, porque tú eres Dios. Si tú estás conmigo, todo va a estar bien. En el nombre de Jesús. Dígale, Padre, yo renuncio de palabra, de acción, de pensamiento, con toda queja, con toda murmuración, en contra de ti. En el nombre de Jesús. Me declaro libre de mi espíritu, de mi alma y de mi cuerpo. Y que toda destrucción y que toda muerte y muerte prematura que vinieron a través de mi quejar, ahora mismo salgan de mi vida, de mi casa, de mi descendencia, en el nombre de Jesús. Señor, séllame con tu sangre preciosa, en el nombre de Jesús. Amén y amén.